El tratamiento del ojo seco, lo primero es educación al paciente. El paciente tiene que entender que es una enfermedad crónica, que no se quita con un tratamiento de 8 o 9 días con unas gotas nada más, sino que es un proceso crónico en el que tiene que conocer aspectos de su enfermedad, saber que los tratamientos duran por largos periodos de tiempo, incluso años, en los que se va tratando, uno, de mejorar la lubricación, y esto se utilizan gotas lubricantes, son sustitutivas de la lágrima, tienen que estarse, vamos a decir, de alguna manera reponiendo la lágrima. Y la otra es incentivar la mejor calidad de la lágrima a través de terapias palpebrales en las que se utiliza calor local con aparatos y dispositivos sobre los ojos que aumentan la temperatura y hacen que las glándulas que producen los lípidos de la lágrima se produzcan de manera adecuada, de manera que dure más la lágrima. Entonces incentivamos la duración de la lágrima. Y una tercera abordaje sería aumentar la producción de lágrima, y esto ya sea con desinflamando la lágrima, con sus sustitutos alimenticios, es decir, mejorando la dieta, una serie de estrategias. Pero yo diría lo más importante es que el paciente conozca la enfermedad, que sepa que es crónica, que no se quita con unas gotitas por 9 días, sino que requiere un apego al tratamiento, una buena estrategia con su oftalmólogo sobre cuánto tiempo va a durar la terapia.